Yo lo que quiero hablar ahora, y centrándonos en el tema de digitalización y de innovación, yo no sé ustedes, pero a mí con la palabra digitalización me está empezando a pasar un poco como con la palabra innovación. Y es que la utilizamos tanto, se escucha tanto, que es que puede decir todo o puede no decir nada, ¿no?, de tanto que queremos abarcar. Con lo cual, yo en estos 12 minutos lo que quiero es realmente compartir. Yo me dedico a esto en el día a día, y lo que quiero compartir es una experiencia práctica, pues, y acompañándolo un poquito con un par de casos o de ejemplos de lo que yo creo que son proyectos muy interesantes en el tema de la digitalización, en donde creo que la conversación no es si sí o si no, es el cómo, ¿no? Entonces, a ver, hay varios factores que tenemos en el sector público que yo creo que en el tema de la digitalización, como digo, no es que sea o no sea necesario, sino a cuál es la velocidad máxima en la que podemos movernos. Yo de estos quiero destacar algunos. A ver, del mundo de los datos. Del mundo de los datos se habla muchísimo. Creo que el dato por el dato no me dice mucho. El tema es que realmente si una administración y una empresa, porque como decía José Manuel, administración, empresa, países, creo que en muchos casos las conversaciones son las mismas, pero si una administración es capaz de pasar de los datos a la inteligencia, de la inteligencia a la acción y de la acción a la predicción, o sea, realmente creo que eso es el concepto básico o más importante de por qué tenemos que ir y a todo lo rápido que se pueda en esta senda de la transformación digital. Otro de los temas, o sea, pensando en el cliente más importante, que son los ciudadanos. O sea, los ciudadanos ya no es que quieran interactuar por vías digitales. Yo creo que el tiempo de la e-administración, que, ojo, como decía José Manuel, empezó hace ya bastante, pero que en cierta forma está superado. O sea, la gente quiere interactuar con la administración por todos los canales, ordenadores, móviles, tabletas, gente que quiere seguir yendo a las oficinas por el concepto de multicanalidad. Y luego, por supuesto, y no es menor, y además sé que ocupa muchísimos recursos de la gente de la tecnología, por supuesto, esto hacerlo además dentro del cumplimiento normativo y particularmente en este mundo, y luego voy a volver, de la digitalización, claramente con dos pilares básicos, que son la privacidad y la seguridad. Y, a ver, ¿cómo definimos éxito? Aquí podríamos ver varias dimensiones, ¿no? Crecimiento económico, por supuesto, bienestar social, sostenibilidad, pero que no nos olvidemos que la definición de éxito y lo que marca el hacer o no hacer las cosas es que esto se traduzca en que los ciudadanos tengan un mejor servicio de la administración. A mí eso me recuerda cuando estamos en una compañía, en las empresas. Cuando tú tienes que decir y convencer a un ejecutivo, como tenemos aquí gente del Banco de Sabadell, de invertir en tecnología, a ver, no es porque de repente tengas que ser o el más moderno o tener la aplicación más innovadora. Esto en una empresa se tiene que, al final, traducir en vender más o reducir costes. Y yo creo que es muy importante, y creo que es un juicio importante también en la Administración, realmente, antes de meternos a proyectos, a ese tipo de iniciativas, empezar con la definición de éxito. A ver, esto en el día a día de la gente, además de forma transparente, esto en qué redunda en que la gente viva mejor. Y en ese sentido, a ver, yo qué es lo que veo en el mundo en general de la empresa, en el tema de digitalización, yo creo que es el tema urgente en este momento. Yo creo que el tema urgente es pasar de proyectos a programas. Todas las administraciones, y como hemos escuchado antes, y estoy de acuerdo, y además estoy de acuerdo, además de que lo digan las estadísticas, es que lo vivo a pie de calle todos los días. Desde luego, España en el tema de digitalización, en la administración pública, está muy bien. Y yo creo que, lo hemos escuchado de Santander y de otras ciudades,
hay proyectos interesantísimos. Ahora bien, creo que es importante, y estoy segura que Santander, como compartía la alcaldesa, lo tiene, pensar en esta concepción de punta a punta de proyectos digitales. O sea, esto no se trata de, oye, meto el último dispositivo, oye, mira, tengo una aplicación, qué tal, oye, me han venido a presentar. No, o sea, aquí realmente, ¿cuál es el programa que, en mi opinión, toca a los 4 puntos básicos de lo que es una empresa o, en este sentido, una administración? Que yo creo que son los que tenemos ahí. Capacitar a los empleados públicos, más que capacitar, diría, dotarles de las herramientas necesarias, optimizar las operaciones. Y quiero hablar de las operaciones porque a veces es un poquito más la parte de la cocina de la que se habla menos, pero desde luego la parte que más impacto tiene, por ejemplo, en reducción de costes o en gestión y ineficiencia de muchos procesos, involucrar a los ciudadanos y, como tenemos ahí, transformar los servicios públicos. A ver, capacitar a los empleados públicos. Durante muchos años, en el tema de digitalización, a veces se ha equiparado esto con dotarles de hardware, ¿no? Con dotarles de dispositivos. Y esto va muchísimo más allá, muchísimo más allá. Y fundamentalmente, y creo que lo puedo comentar con 2 ejemplos, comparto aquí 2 proyectos que a mí me gustan mucho. El primero lo tenemos cerca, desde luego no está terminado, se está haciendo y estamos colaborando, y creo que como ciudadanos es uno de los más urgentes, es precisamente la digitalización de la Administración de Justicia. Pues en este momento hay un programa que abarca ni más ni menos que a 12.000 empleados públicos que tienen que ver con el Ministerio de Justicia, desde funcionarios, jueces, fiscales, y que tiene que ver con entornos de movilidad, que tiene que ver con gestión de expedientes, que tiene que ver con citas, que tiene que ver con reserva de espacios, en fin. El proyecto unido, lo que es papel cero en la Administración de Justicia y, lógicamente, orientado a reducir todos estos tiempos de respuesta de la Administración en la prestación de servicios de Administración de Justicia. Bueno, es uno de los proyectos más importantes que en este momento tenemos en nuestro país y que, desde luego, nos va a tocar a cada uno de nosotros a nivel individual. Y esto para mí es claramente uno de los proyectos, como decía, más importantes que tienen que ver con la digitalización o con la definición de éxito de capacitar a los empleados públicos. El segundo, me permito traer pues un ejemplo, en este caso es de Londres, de la Policía Metropolitana, que es que me dejó impresionadísima, que es, por ejemplo, lo que están haciendo en lo que sería el equivalente al 112 en Londres. Y lo veníamos comentando también en el taxi cuando veníamos por aquí. Hacia aquí, la utilización de redes sociales por parte de la prestación de los servicios de emergencia de la Policía de Londres a la hora de responder, de organizar lo que son, ellos le llaman Command and Control. Y es un tema muy revolucionario porque la Administración Pública, y Manuel estará de acuerdo, no es tan claro cuál es el papel, si tiene que ser de escucha social o también de respuesta por parte de la Administración en las redes sociales. Y para mí, por ejemplo, lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en Londres, que me he enterado además, y claramente Manuel, que es un gran defensor por lo que me cuentan de utilizar de buena manera y con buena práctica las redes sociales. Pues yo, si tienen la ocasión, y luego en el debate comentarlo, porque para mí es también un muy buen ejemplo de capacitar a los empleados públicos en lo que es el tema digital. El segundo, optimizar las operaciones. Este es un tema, si quieren, mucho menos visual, pero probablemente para mí el más importante. A mí muchas veces, cuando todos estos temas de administración digital empiezan o terminan en temas de presupuestos, yo siempre digo lo mismo. En el tema de la digitalización, el desafío más importante no es contar o no contar con presupuesto suficiente. Y, por cierto, esto ocurre también en la empresa privada. Yo no sé si ustedes lo saben, pero cuando una organización aprueba su presupuesto de tecnología, el día 1 en que se aprueba ese presupuesto de tecnología, el 80% ya está gastado. ¿Por qué? Porque el presupuesto de tecnología en su mayor parte se va a mantener la tecnología que ya hay.
porque la tecnología que ya hay es muy dispersa, es tecnología lo que se llama el legacy, que es muy evidentemente, si uno le da la vuelta a las costuras, verá que hay que hacer y hay que coser muchas infraestructuras de lenguajes diferentes, de proveedores diferentes, de diferentes, pues algunas acaban de instalarse, otras hace mucho tiempo. Entonces, el tema de optimizar las operaciones precisamente tiene que ver con eso, tiene que ver con liberar el presupuesto ya existente, en dejar de utilizarlo a mantener lo que ya hay, para que parte de ese presupuesto se pueda dedicar a hacer cosas innovadoras. Y en ese sentido, si me ayudáis a pasarla. Vale. En ese sentido me traigo aquí uno de los ejemplos que a mí más me gusta, que es Turespaña. Pues hasta hace no tanto, Turespaña, ¿cómo funcionaba a la hora de gestionar sus datos? Pues tenía que consultar pues, muchas bases de datos, tenía que pedir determinados informes, tenían que hablar con los técnicos para que dieran reportes. Esto es un ejemplo de, para mí, lo que es también una buena práctica de digitalización, porque sí es cierto que los sensores son muy importantes, pero lo más importante de todo es la visualización. Y, por cierto, la visualización en tu dispositivo, en el día a día. Esto es, por ejemplo, lo que ven el equipo de Turespaña. Enciende su móvil y tiene, y por supuesto, mucha tecnología detrás. Hay mucho Big Data, mucho Machine Learning, hay mucho gestionar. Pero, al fin y al cabo, se trata de qué es lo que voy a ver y cómo lo puedo ver sin tener que saber nada de tecnología, sin tener que pedirle nada a mis técnicos, y quiero ver en momento real mi ocupación, mis camas, mis gastos promedios, mi inversión en destino, en origen, etcétera. Y esto es un tema, comentaba, que tiene que ver con gestionar la parte de atrás para que la parte de delante, gestionar la cocina para que luego el comedor se vea así de bien. La tercera, involucrar a los ciudadanos. Y aquí también lo voy a comentar con un ejemplo. A ver, sanidad y lo que se está haciendo en sanidad nos daría para otro foro. Y sabemos que es un tema súper en boga ahora, es la utilización, por ejemplo, de los datos médicos y acceso a los datos médicos por cada uno de los pacientes, y que eventualmente esos datos se puedan compartir, aprovechar, transportar, etcétera. Pues a mí uno de los proyectos también que me parece más interesante para avanzar en este sentido es el que está haciendo, por ejemplo, la Agencia Española del Medicamento. ¿Por qué? Porque ha conseguido que los médicos de familia, que cuidado, y al final voy a cerrar con un tema que tiene que ver con lo que yo considero que es la oportunidad, por no decir la barrera más importante en el tema de la digitalización, pero ha conseguido la Agencia Española del Medicamento que los médicos de familia recojan determinados datos en el trato con el paciente, de forma que ahora la Agencia Española del Medicamento tiene 9 millones, tiene datos de 9 millones de pacientes, datos anónimos, expedientes médicos anónimos, que está incorporando en sus estudios epidemiológicos y farmacológicos, y que es un dato y que es un avance importantísimo a la hora de que realmente la Agencia Española de Medicamento tenga datos reales, que sobre datos reales y sobre tiempo también real pueda aplicar en estos estudios, de forma que pueda reducir el tiempo necesario desde que empieza el estudio a que se vean conclusiones concretas y se incorporen en los sistemas de salud. Y a través de esto, de la colaboración de los ciudadanos, en este caso en el vehículo de los médicos de familia. Y finalmente, transformar los servicios. Y aquí Gemma, alcaldesa de Santander, nos ha compartido pues, un caso que me parece además, desde luego, de primer nivel en cuanto a lo que hace Santander. Yo también quiero cerrar, por ejemplo, con el caso de lo que hace el área, lo que se llama Transporte de Londres, ¿no? Para que se hagan una idea, el área de transporte de la agencia que se llama Transporte de Londres es la que gestiona pues, todo lo que es autobuses, todo lo que son los metros de Londres, y estamos hablando de que maneja al día más de 10 millones de desplazamientos. O sea, imagínense lo que puede significar eso a la hora de gestionar una ciudad, gestionar ese parque público, gestionar esos ciudadanos, ciudadanos permanentes de Londres, turistas, etcétera.
Y justamente lo que están transformando ahora en su siguiente paso del proyecto de digitalización tiene que ver no solo con gestionar rutas alternativas, sino, por ejemplo, gestionar un tema que desgraciadamente han sufrido mucho en los últimos tiempos, que tiene que ver con adaptar y cambiar de forma continua, sin alterar la prestación de servicios a los ciudadanos, pues lógicamente en momentos donde sufren, como puede ser ahora, una alerta máxima por cuestiones de seguridad de la ciudad, ¿no? Entonces, todos estos son casos prácticos, casos donde hay, como comentaba, mucha tecnología detrás, pero creo que lo más importante es que son casos que ya el ciudadano puede sentir que son temas que tienen un beneficio positivo en su día a día, más allá de los temas de modernidad o más allá de los temas políticos o más allá de que haya ahora que montarse a este carro digital. Terminar con dos reflexiones. A ver, yo creo que es muy importante, y también comentaban antes la colaboración público y privada, creo que es muy importante que las administraciones vean bien con quién se casan. Y, por supuesto, esto no se trata de que cada administración monte ahora grandes centros de procesos de datos o que de repente haya miles de personas en el área de tecnología. Es un caldo de cultivo perfecto para colaborar, iniciativa pública y privada, a través de estos entornos de cloud computing, o sea, en la nube, de forma que no haya instalado nada en los ordenadores o en las máquinas, pero que cumpla tres premisas. La primera, que sea flexible. O sea, una administración no puede ir a un proveedor de tecnología y comprometerse a que va a subir a la nube 12.000, 1.000 o 100 usuarios. Un proveedor de tecnología tiene que adaptar y entender que una administración tiene que ir a la velocidad que pueda permitirse. Igual hoy tiene y necesita un proveedor que pueda subir hoy 100 usuarios, mañana 20.000, luego bajo 10.000 y que además quiere nube pública, nube privada para algunas cosas, con lo cual el tema de flexibilidad es importantísimo para los proveedores de tecnología de las administraciones públicas en el tema de digitalización. El segundo tiene que ser fiable. O sea, ¿qué decir tiene aquí? Yo os diría que en mi compañía particularmente, en este sentido, creo que hay más abogados o igual de abogados que técnicos, porque hay que, por supuesto, los temas de privacidad y seguridad son, es más, requisitos sine qua non antes de sentarte a hablar con cualquier administración. Y el último, integrado. Lo decía antes, todas las administraciones, o sea, qué suerte si alguna administración puede empezar desde cero, pero es que todas las administraciones tienen una vida anterior en tecnología, con lo cual lo que pongas y lo nuevo tiene que conectarse con lo que ya hay, tiene que empezar desde una realidad. O sea, ninguna administración puede tirar lo que tenía a la basura y de repente entrar en este mundo digital, tiene que conectar todo, hacer que esto funcione de forma transparente para los usuarios y claramente montarse en el carro digital a partir de una historia que ya existe. Y finalmente, con lo que yo quiero terminar es que estamos hablando de tecnología hoy, he comentado algunos casos de éxito que ya existen en muchas administraciones, pero la reflexión final para mí viene de ¿cuál es el mayor desafío? Pues yo creo que el mayor desafío es el desafío cultural, y esto aplica a la industria, a la gestión pública, a la gestión privada. Primero, y el desafío cultural para mí tiene dos lecturas. Primero, una interna que tiene que ver con la gente del área de tecnología, con la gente de mi industria, que es que esto ya no va de que técnicos hablen con técnicos. Esto va de que cuando tú vas a una administración y hablas de este proyecto, aunque haya mucha tecnología detrás y machine learning y inteligencia artificial, etcétera, la gente de la industria de tecnología tenemos que hablar no en términos de tecnología solo, tenemos que hablar precisamente en términos de impacto para el ciudadano, de impacto económico. Y no se pueden imaginar esto, qué transformación está suponiendo para la propia gente que nosotros incorporamos a nuestras compañías. O sea, yo llevo 15 años en la compañía, hace 10 años el 95% de mi equipo eran ingenieros. Bueno, pues hoy contrato ingenieros, filósofos, sociólogos, porque
por esto, ¿no? Porque necesitamos que el discurso de tecnología vaya y se haga por gente no técnica hacia gente no técnica, no que, como decimos en la industria, enseguida la conversación se vaya a los servidores, a los data centers y a temas que evidentemente pueden sonar muy bien, muy modernos, pero que ni se entienden ni necesariamente se pueden relacionar en su impacto con que la gente viva mejor. Y el segundo desafío, que es más externo, tiene que ver con cuando se adopta la tecnología, ya no solo tiene que ver con que igual pues eran personas que no utilizaban tecnología y ahora tienen que utilizarla, sino que todos estos temas que hemos visto ahora dan un paso al frente en algo que es un cambio muy importante, que es desde luego desde la transparencia hasta la nueva dimensión de colaboración, hasta la nueva dimensión de que ya no hace falta que a ti te cuenten las cosas o pedir los reportes, sino que ya los ves tú, hasta que ya tienes, lo que decíamos antes, en los sistemas judiciales, en el momento que les pones una gestión, por ejemplo, de procesos, tú ya sabes cuál es el juzgado que está tardando más que este otro. O sea, esto da realmente una herramienta de transparencia y una herramienta de, como dicen, accountability, que ese es el mayor desafío de la transformación digital.